Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos a leer todos a una voz, es solo un versículo. Romanos 12, 2. Todos a una voz, leemos, dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabras interesantes como transformaos y renovación. ¿No adivináis de qué vamos a hablar hoy? Este año es el 500 aniversario, el quinto centenario de la Reforma Protestante. En España, como en muchos países, durante todo el año se han estado haciendo actividades, se han hecho congresos, se han hecho conciertos, se han hecho charlas, conferencias, un montón de cosas. Incluso en países como Alemania, esta década la han denominado la década de la Reforma. 10 años dedicando al tema de la reforma. 10 años, incluso al final hasta el presidente, ahora ya expresidente Obama, estuvo en Alemania también en una celebración, en un congreso muy importante. 500 años, es una fecha redonda, medio siglo, durante el cual el Evangelio ha tenido más cabida en el mundo, donde el Evangelio ha podido tener recorrido, donde ha podido llegar a las personas. Y para no perder la oportunidad, vamos a hablar un poquito sobre lo que significó y significa la Reforma Protestante. Lo que significó en aquel entonces y lo que también para nosotros continúa significando. La Iglesia en aquel tiempo pasó por lo que Lutero denominaba el cautiverio de la Iglesia en Babilonia, el cautiverio babilónico de la Iglesia. Era un momento en el cual en la Iglesia no había Biblia. No se podía leer, no ibas a tu biblioteca y decías, mira, tengo aquí mi Biblia, la voy a leer. No había esa capacidad, ni había esa libertad para poder leer la Biblia. No se permitía, y tampoco se permitía que se predicase así como así. No había misión, el Evangelio no se predicaba. No se buscaba tener respuestas en el campo, lo que se hacía era imponer una religión. La religión se imponía, no se predicaba. Era un tiempo en el que no había oración. La vida cristiana eran reglas, normas y obligaciones, y no existía la oración más que una repetición constante y continua de lo mismo. En aquel tiempo la Iglesia no tenía evangelio. Era lo que hemos dicho, una religión. Unos estatutos, unas obligaciones y unas condenaciones formadas, pero no había evangelio. Podríamos decir finalmente que el único Cristo que había era el que estaba en una imagen, tallado en una madera, tallado en piedra, en mármol, pero no había Cristo, no había mensaje de Cristo, no se disfrutaba. Eso era el tiempo en el que la Reforma tuvo lugar. Y tuvo lugar también porque había gente que anteriormente luchó y dio su vida por este mensaje. Gente como John Wycliffe, que fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al lenguaje vernáculo, es decir, a la lengua que estaba utilizando el pueblo. Él lo pudo traducir al inglés, y entre tantas cosas que él hizo por intentar renovar el Evangelio en la sociedad, acabaron no matándole porque murió de viejo, pero sí que al final acabaron exhumando su cuerpo y quemando sus restos y esparciéndolos por un río. Jan Hus o Juan Hus fue otra persona también importante. Él predicaba y él trabajaba en lo que hoy en día es la República Checa, en Praga. Y él fue un gran inspirador de Lutero, así como de otros tantos. Finalmente él, por predicar el Evangelio, lo que al final acabó haciendo es que terminó quemado vivo. Y sus cenizas también fueron esparcidas por el río Rin. Y a veces pensamos que nosotros comenzamos nuestra andadura en el siglo XVI, que Lutero fue el que comenzó, o que podemos decir que nosotros empezamos en el siglo I, durante el siglo IV como que ya no pasa nada y volvemos a aparecer en el siglo XVI. Y eso es mentira.
La historia de la Iglesia Católica también es nuestra historia, también es nuestro pasado. Y esto quiere decir que nosotros todos también tenemos pasado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica podemos ver el pasado del papado y de la Inquisición, momentos en los cuales Lutero tuvo que enfrentarse. ¿Por qué? Porque tenían poder, tenían la estrategia, tenían la Iglesia como un negocio, lo tenían como un Estado. Y la Inquisición trabajaba para quitar la libertad de las personas a través del miedo y de la muerte. Y esto era el momento en el que Lutero y en el que tantos empezaron a trabajar para volver al Evangelio, volver a esa iglesia primitiva, a ese mensaje genuino de Jesucristo. Y nosotros también hemos pasado por tiempos así, tiempos en los que pasamos por dificultad, en los que el Evangelio no está latente en nuestra vida, donde no estamos disfrutando 100% de quién es Cristo. Y lo que hacemos es vivir una religión, vivir algo que hacemos por costumbre. Y a veces nos olvidamos y creemos que eso no pasa, ¿no? Como, bueno, nosotros nuestra historia a partir del siglo XVI, que es la historia bonita, ¿no? Pero nos olvidamos de la historia de esos siglos anteriores en los que no había evangelio. Y también en nuestra vida ocurre así. Nuestra historia, nuestra vida, también tiene momentos en los cuales no hemos disfrutado del evangelio. Hemos disfrutado de muchas cosas, pero no siempre hemos disfrutado del evangelio. No siempre disfrutamos del evangelio. Por eso podemos decir que la teología de la Reforma se puede resumir en 5 puntos. Si conocéis un poquito ya veréis por dónde voy, ¿verdad? Que son los 5 solos, las 5 solas de la teología de la Reforma. ¿Qué quiere decir? 5 puntos, 5 pilares en los cuales la Iglesia se ha ido reformando hasta lo que nosotros conocemos hoy. ¿Cuál es el pilar? El mayor importante, pilar más importante que ponían, es la palabra. ¿Por qué fue importante en aquel tiempo? Como decía, no existía la capacidad para poder ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para ti. Nosotros tenemos hoy en día esa capacidad y yo me imagino a Lutero leyendo, por ejemplo, los versículos 31 y 32 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, que dice: dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y todos sabemos cómo termina, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Qué versículo tan recurrido para cantidad de contextos, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Yo me imagino a Lutero leyendo estos versículos y diciendo: ¿cómo es posible que yo, para poder seguir a Cristo, tenga que creer en su palabra, pero si no la puedo leer? Si la gente no la puede leer, no la puede escuchar, ¿cómo van a ser discípulos de Cristo si no está la palabra en medio? Nosotros sí que tenemos esa posibilidad. Por eso nosotros podemos hoy en día colocar la palabra de Dios como la base de nuestra vida. La Reforma pensaba en que la Iglesia tenía que ser no solamente la base para la vida de las personas, sino la base para la sociedad y la base para toda una nación. Era su forma de pensar. Nosotros también lo pensamos. El Evangelio tiene que ser la base de nuestra vida, un estilo de vida. Tiene que ser la raíz, o no, dicho de otra forma, tenemos que colocar la raíz de nuestra vida en la palabra. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que nosotros realmente vamos a poder ser discípulos de Cristo. Si no queremos ser discípulos de Cristo, entonces ponla donde tú quieras. Ponla en tu familia, ponla en las cosas que a ti te hacen feliz. No importa dónde la vayas a poner, porque al final la respuesta va a ser siempre la misma. ¿Cuál es la respuesta? Necesito poner la raíz de mi vida en la palabra. La única forma de la cual yo puedo ser un discípulo personaliza la palabra. Que es muy, como decían los remanentes esta mañana, podemos comprender, podemos escuchar muy bien la palabra, la podemos aprender, la podemos memorizar, podemos conocer muy bien las escrituras, en los contextos, podemos estudiar toda nuestra vida, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Pero si no la estamos aplicando en nuestra vida, si no la personalizamos, jamás nos va a valer de nada. No va a servir para nada. Tenemos que enraizar, personalizar y aplicar la palabra de Dios en toda nuestra vida. Y algo también muy importante en el campo. No solamente para mí, como hicieron ellos, dieron su vida. ¿Para qué? Para que la gente pudiera comprender realmente el Evangelio. Lo que él quería que era
que abran los ojos a las personas. Y por eso tantos murieron solamente para dar el Evangelio a las personas. Tenemos la capacidad y la bendición de poder transmitir el Evangelio en el campo. Coger la palabra, personalizarla y aplicarla. Era algo que en muchos momentos y hoy en día le cuesta la vida a mucha gente. Vamos a disfrutar de la libertad que tenemos de poder transmitir la palabra. Otro pilar que tiene la Reforma, y es también muy importante, es solo la gracia. Hemos hablado de solo la palabra de Dios, solo las Escrituras, y vamos a hablar de solo la gracia. Y también me imagino a Lutero leyendo un versículo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Esto es gracia. Siendo uno pecador, siendo uno no merecedor de la salvación y de todo lo que Cristo ha hecho por nuestra vida, siendo uno imperfecto hasta el último día de su vida, Cristo dio su vida para todos nosotros. Eso es gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es un regalo, es algo que Dios me da, no es algo que yo compre, no es algo que yo consiga en un lugar, es algo que yo no puedo ganar, pero también la gracia no la puedo perder. Con el momento en el que Dios me da la salvación, no es algo que yo pueda perder, no es algo que a mí se me caiga del bolsillo, no es algo que vaya y venga conforme yo soy más bueno o menos bueno. La gracia no se merece, pero tampoco se desmerece. La gracia es un regalo y que Dios nos dio porque le dio la gana. Podemos decirlo así coloquialmente, ¿verdad? Dios quiso, se le antojó darnos la salvación. No es algo que dijo, bueno, como, venga, tú te la mereces y te la doy. Pero tampoco nos juzga y nos dice, tú ya no te la mereces. Dios siempre nos da la gracia para recibir la salvación. Y esto significa también la lucha contra el humanismo. La gracia no es algo que tengamos que conseguir picando y trabajando. No vamos a conseguir más gracia por orar más o por leer más la Biblia. No vamos a comprar la gracia así. ¿Nosotros cómo vamos a adquirir la gracia? Simplemente siendo agradecidos a Dios. Gracias, Señor, porque tú me das la gracia. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutarla y algo más importante es usarla. Nos pensamos que la gracia solo tiene que ver en la salvación. Nos quedamos que como la gracia es un aspecto de la soteriología y ya está, esto se queda ahí, ¿no? La gracia se disfruta todos los días de tu vida. La gracia se disfruta estando en tu casa, alrededor de tu familia. La gracia de Dios se disfruta en tu trabajo, en tus estudios. La gracia de Dios se disfruta en tu campo. Por eso, la gracia de Dios tenemos que usarla. ¿Y qué significa la gracia? La gracia es poder. Poder para vencer mis limitaciones. Poder para vencer las limitaciones que hay en el campo. La gracia es poder para ir más allá de mi zona de confort, de donde yo sé que puedo, de donde yo me siento cómodo, de lo que para mí es fácil y sencillo. Gracia es poder para ir hasta lo último de la tierra. Era algo que Dios nos daba como un arma. Vais a tener la gracia que yo os dé. ¿Para qué? Para ir hacia donde yo os he dicho. Tenemos que aprender no solamente a disfrutar la gracia, sino también de usarla en el campo. Otro pilar importante en la Reforma es el que nos encontramos, por ejemplo, en Romanos 1:17. Lutero trabajó mucho Romanos y seguramente en el primer versículo encontró algo que le hizo cambiar su pensamiento, y es Romanos 1:17, cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito. Esto no es algo nuevo que aparezca en el Nuevo Testamento, no, algo como, anda, mira, Jesús se lo ha inventado, mira Pablo, qué interesante lo que ha dicho, que se acaba de inventar, ¿no? Como dice, como está escrito. Ya en Habacuc lo dice, ¿verdad? Es el justo por la fe vivirá. La fe es otro pilar importante, esencial de nuestro pensamiento.
otro pilar esencial del Evangelio. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, es esperanza y certeza. La fe es ver cumplir la palabra de Dios en el campo. Es tener la fe de que finalmente en el campo, ese lugar tan inhóspito y complejo, ese lugar que tanto nos da miedo, ¿verdad? El campo. Es el lugar en el que si nosotros tenemos fe, vamos a poder ver cumplir su palabra en el campo. Si tenemos fe, es decir, esperanza y certeza de verse cumplir su palabra en mi vida. ¿Cuánta fe tenemos que tener a veces, verdad? A veces nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que somos mucho más complejos, mucho más frágiles y difíciles de lo que realmente lo somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos falta fe, de que aún a nosotros mismos Dios nos va a cambiar y su palabra se cumplirá en nuestra vida. Tenemos que tener la esperanza y la certeza de disfrutar de la bendición de Cristo. Eso también necesitamos tener fe, disfrutar de las bendiciones de Emmanuel. Y aquí llega un problema, y es que cuando hablamos de estas cosas lo hablamos como de algo etéreo, algo que no podemos ver, ¿verdad? Es como algo que no tocamos. Y es normal porque lo que no vemos, oímos ni tocamos, el ser humano intenta dejarlo de lado, ¿verdad? Lo que no es empíricamente demostrable no tiene ninguna cabida en nuestra mente. Es lo que diría un científico, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la lucha no es humana. La lucha no es con espada, como dice la palabra de Dios. Es una lucha espiritual. Por lo tanto, lo espiritual al final recobra mucha mayor importancia que las cosas que podemos ver. La palabra de Dios nos dice eso, que tenemos que tener fe, algo que no se ve, algo que no se palpa, en cosas que tampoco se ven y que tampoco se palpan. Son cosas que se disfrutan y que se experimentan, si nosotros conseguimos tener fe en ellas. Tener fe es sembrar. Sembrar y luchar contra el humanismo, luchar contra la religiosidad, luchar contra el misticismo, contra todo aquello que intentemos sumar al Evangelio. Todo aquello que intentemos sumar a Cristo. Humanismo, religiosidad, misticismo, todo lo que nosotros queramos hacer de nuestra parte. A veces creo que nos sentimos como que somos los ayudaderos de Dios, como que tenemos que estar al lado ayudándole, ¿verdad? Mira, tú Dios sé que lo vas a hacer todo, pero yo te voy a echar la mano con mi humanismo. O mira, yo sé que tú me vas a dar todo lo que necesito, pero aún así la religiosidad es lo más importante. ¿Por qué? Son normas, es algo estricto, es algo cerrado, acción-reacciones, son castigos. Eso es la religión. O el misticismo, yo sé que todo lo que tengo me lo vas a dar en el campo, pero aún así yo busco tener experiencias, tener momentos sobrenaturales, busco tener cosas que van más allá de lo que tú ya me has dicho y ya me has dado, ¿verdad? A veces pensamos que todas estas cosas están muy lejanas a nosotros, pero si lo repetimos una y otra vez, ¿qué es lo que pasa? Es porque nos damos cuenta de que eso es algo latente y evidente en nuestra vida. Solo tenemos que pararnos un segundo, un momento, y darnos cuenta de que también tenemos humanismo, religiosidad y misticismo en nuestra vida. Luchar contra todo aquello que no sea Evangelio, que no sea Cristo. Y finalmente, fe también es luchar contra Satanás. Por más débil que yo pueda ser, no importa. Tengo que tener toda la fe del mundo. ¿Por qué? Porque es el lugar más importante y el lugar más débil de nuestra vida, es la fe. En el momento en el que Satanás ataca nuestra fe, ya está ganando mucho terreno. Porque la incredulidad es lo que más nos aleja del Evangelio. Es el punto más débil, es una puerta que nosotros abrimos. Toda puerta, pequeñita aunque sea, que abramos, es un lugar por el cual el Evangelio se va. Como cuando cogemos agua con un cubo y ese cubo está roto, tiene un pequeño agujero, el agua se irá. Si el agujero es grande, se irá más rápido. Si el agujero es pequeño, se irá más despacio. Pero siempre se irá. Y siempre vamos a perder. Y siempre el cubo se va a vaciar. Y al final, si no ponemos remedio, quedaremos vacíos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fe en nuestra vida. Y todos los días es una oportunidad para poder decir, yo quiero tener una fe grande.
quiero tener una fe grande. Yo seré pequeño, pero mi fe será grande. Yo seré una persona impotente, poco capaz, poco capacitada, poco formada, no importa. Pero yo voy a tener una fe grande. Porque eso es algo que sí que no nos puede quitar nadie. Satanás no nos puede quitar la fe. Nos puede asustar para que nosotros la soltemos. Pero jamás la podrá quitar. Otro punto importante es Cristo en la Reforma. Solo Cristo. Solo la palabra de Dios, solo gracia, solo fe y solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo, como dice la palabra de Dios, es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro que nos pueda llevar a Dios. Es el Verbo hecho carne, la verdad de Dios encarnada, la revelación absoluta de Cristo. Eso es para nuestra vida y la vida que nos ha entregado sin que nosotros la merezcamos. Pero solamente acercándonos a Cristo es como vamos a poder tener vida. Cristo es solucionador del problema del pasado, del presente y del futuro. No importa lo que hayamos hecho, no importa dónde hayamos estado. Cristo vino para solucionar el problema del pasado. Cristo viene para solucionar tu problema de hoy, el que tienes ahí escondido, el que sabes por el que estás pasando, por el que sufres y por el que lloras, por el que ves venir. Ese problema también está solucionado. Por eso Cristo dijo, consumado es. Toda obra ya está hecha. Solamente tienes que disfrutar de Cristo. También solucionador del futuro. Todo lo que vengas a venir en el futuro, todo lo que sientes que puede llegar, todo lo que no te esperas, también todo es una respuesta para tu vida. Cristo tiene que ser nuestro respaldo, el lugar en el que te apoyas, el lugar en el que te sujetas, el lugar en el que cuando estás cansado, cuando estás dolido, cuando necesitas descansar te puedes apoyar. Cuando tienes un problema, cuando hay una circunstancia en tu vida, es tu único respaldo. Los otros respaldos se podrán caer, se podrán romper, serán incómodos, pero el único respaldo verdadero en tu vida tiene que ser Cristo. Raíz de tu vida, de donde te nutras, donde tú crezcas, de donde tú comas, de donde tú bebas, todo tiene que ser a través de Cristo. Cristo también es tu guía, donde tú puedas adquirir ese mensaje. Cristo tiene que ser ese reflejo que tú des. Hay un profesor mío decía siempre que el cristiano, que la meta y la finalidad del cristiano tiene que ser asemejarse a Cristo. Y yo dije, bueno, depende de qué perspectiva, porque hay personas que piensan asemejarse en Cristo pues siendo bueno con los demás, siendo muy inteligente, ayudando, dando de comer, y son cosas que tenemos que hacer. Pero yo dije, hay algo más importante que Cristo hizo y que nadie pudo hacer, que es salvar, como he dicho, el problema de tu pasado, de tu presente y de futuro. El problema original que nadie puede salvar. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Porque si solo Cristo lo puede hacer, ¿cómo nosotros vamos a asemejarnos en ese sentido? También como hemos dicho muchas veces, yo no puedo hacer la labor de Cristo, pero sí que puedo predicar al que tiene todo el poder para hacerlo. Yo sí que puedo predicar a Cristo. Yo no puedo curar a una persona su problema espiritual. Yo no puedo ir a una persona y decir, si tú crees en mí, irás al cielo. Lo único que yo puedo hacer es decir, Cristo es tu solución y Cristo es tu Salvador. Yo sí que tengo la respuesta. No soy yo la respuesta, pero sí que la tengo. Así que podamos disfrutar de recibir también el poder de Jesús como nuestra guía y también como nuestro Señor. Y ya conocemos cuando decimos aquí Señor, no es como el Señor Pepe. En español utilizamos eso, ¿verdad? Es que es el Señor tal, no. Cuando en las Escrituras habla de Señor, habla de dueño absoluto de tu vida. Y cuando alguien es dueño absoluto de tu vida, es aquel que se responsabiliza de toda tu vida. Dueño absoluto de tu vida. Todos hemos tenido aquí alguna vez alguna mascota, ¿verdad? Y cuando tienes una mascota eres dueño de la mascota, eres el amo. La mascota hará, si le enseñas bien, todo lo que tú quieras, pero tú también tienes una responsabilidad.
todo lo que esa mascota necesite se lo tienes que proporcionar. Toda enfermedad que pueda tener, tienes la responsabilidad de ayudar a esa mascota, ¿verdad? Y es una comparación muy, muy absurda y tonta, ¿verdad? Pero Cristo es dueño absoluto de tu vida. Y si nosotros, pobres mascotas que tenemos, tienen que depender de nosotros, que a veces no las cuidamos bien, pero Cristo no es solamente el dueño absoluto, sino que es la persona que mejor sabe, te conoce y sabe qué necesitas en tu vida. Por lo tanto, es el que mejor sabe qué es lo que tiene que proporcionarte. Es el que mejor sabe qué áreas de tu vida tienen que cambiar. Porque si dejamos que Cristo sea el dueño absoluto de nuestra vida, significa que todas las áreas de nuestra vida se van a ver restauradas por su poder y por su palabra. Y finalmente, Cristo lo es todo, necesario y suficiente para nuestra vida. Cristo es necesario y suficiente. Y es una palabra que me gusta mucho decir, Cristo es suficiente. Porque, como decía antes, a veces nos creemos que tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que sumar a, tenemos que coger por nuestro lado. Pero Cristo es suficiente, lo es todo. Y por último, el quinto punto importante, ese quinto pilar, ese quinto elemento indispensable en nuestra vida es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y si leemos en Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9, leeremos, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y como está escrito, otra vez, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Toda la gloria a Dios. Por lo que por lo que Dios hizo, por lo que Dios ha hecho, está haciendo y por lo que Dios va a hacer. ¿Qué significa? Que todos hemos sido creados por Dios, hemos sido también salvados y también hemos sido comisionados. No solamente fue algo que Dios hizo en su día y que nos creó, nos ideó y nos hizo, también es algo que Dios está haciendo ahora. Y es algo que también Dios espera de nosotros, que es comisionarnos hasta el último de la tierra. Lo importante de comprender que solo a Dios la gloria es que no soy yo, no tengo que vivir para mí, no tengo que hacer mi obra conforme mis motivaciones y no tengo que hacer mediante mis pensamientos. No soy yo, no son mis pensamientos, no es lo que yo quiera. Y las respuestas que pueda tener en mi vida tampoco son por mí, gracias a mí y para mí. Todo es por y para la gloria de Dios. Si nosotros trabajamos solamente para la gloria de Dios, vamos a tener las mayores respuestas y nos podremos hacer la pregunta, ¿para qué estamos trabajando todos los días de nuestra vida? ¿Para qué dedicamos el esfuerzo y para qué sudamos a ir a un lugar para trabajar? ¿Solamente para conseguir dinero? ¿Para qué los remanentes están estudiando? ¿Para qué formamos familias? ¿Por qué las tenemos? ¿Simplemente porque es algo natural en nuestra identidad como ser humano? ¿El de nacer, crecer, reproducirnos y morir? ¿Por qué yo tengo una familia? ¿Por qué nosotros estamos adquiriendo una economía? ¿Por qué toda nuestra vida consiste en adquirir dinero? Y gastarlo también. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que girar alrededor del dinero? ¿Por qué yo tengo esa capacidad de adquirir dinero? Y finalmente, ¿por qué estoy viviendo? Son muchas preguntas con evidente respuesta, ¿no? Por y para la gloria de Dios. Y finalmente me gustaría terminar con un pequeño testimonio, no personal, un testimonio histórico. Es algo que todos podemos leer y ver. Os he dicho al principio que uno de los precursores de la Reforma era una persona llamada Jan Hus. Él creció y tuvo su ministerio docente y también cristiano en lo que hoy en día es la República Checa. Él dejó su huella en aquel lugar. Él pudo transmitir lo que él comprendía que era el Evangelio. Él pudo renacer la base de la palabra. Y él dejó ahí un remanente pequeño, pero un remanente importante. Muchos años hacia adelante, porque estamos hablando de siglo
13, 14. Un pequeño remanente pudo crecer y se llamaban los hermanos moravos. Esos hermanos eran personas muy piadosas, con una gran fe, que crecieron y maduraron bajo este pensamiento, intentando encontrar el Evangelio y poder aplicarlo a su vida. Y estos hermanos, a lo largo de los años, llegaron a un barco. Y un grupo de estos hermanos moravos, en ese barco, se encontraron con una persona muy importante, pero que no sabían que era una persona importante. En ese barco hubo una gran tempestad, y lo que sabemos en aquel entonces, estamos hablando de siglo XIX, no, siglo XVIII, es que cuando tú estás montado en un barco en aquel entonces y había una tempestad, había un porcentaje muy alto de naufragar y de que murieses. Y en ese momento en el que la gente estaría llorando, estaría muerta de miedo, estaría encontrando religiones a las que rezar para no dejar ninguna vacía, ¿verdad? Esas personas se arrodillaban, cantaban y oraban, porque tenían fe y gratitud de todo lo que Dios había hecho, hacía y haría en sus vidas. Y eso fue de gran ayuda para una persona. Esa persona era un ministro de culto, pero no era una persona que comprendiese y que disfrutase del Evangelio. Era una persona que simplemente había crecido en una sociedad donde ser ministro era una posibilidad, era un trabajo más. Y él iba a ir hacia el Nuevo Mundo, hacia Estados Unidos para predicar. Pero él en ese momento se dio cuenta de que él no había comprendido realmente quién era Cristo en su vida. Y pudo tener una verdadera conversión de lo impactante de ese testimonio. Esa persona es John Wesley, una persona que levantó un movimiento que llegó a miles y miles y miles y miles de personas en su día y hasta hoy. Lo que una persona hizo en el siglo XIV, hoy en día tiene respuestas a través de una, de otra y de otra persona. Son las respuestas del que comprende el Evangelio y lo aplica en su vida y lo aplica en el campo. A veces quizá nos podamos encontrar con una persona que está atemorizada en una esquina, incluso un cristiano, un ministro de culto que está atemorizado en una esquina. Pero a veces una simple palabra, un simple gesto, algo que tú puedas aplicar como el Evangelio en una vida, algo que tú puedas reflejar, puede significar que esa persona se convierta en un gran discípulo y puedas recibir y disfrutar de las bendiciones de los 100, 500 y 1000 años. No solamente Lutero fue una persona que pudo comprender gran parte del Evangelio y aplicarlo a su vida, otros tantos han habido. Y nosotros tenemos que comprender que el Evangelio no se va a predicar solo, que el Evangelio no va a llegar a todo el mundo por arte de magia. Y como encontré una frase no hace mucho tiempo, y era que aunque Cristo vaya a venir mañana, hoy yo seguiré plantando un manzano. Es una frase muy, muy usada. Se le atribuyen a algún personaje, pero no es cierto, pero es una frase que me gusta. No importa. Yo tengo que predicar el Evangelio como si hoy fuese el último día, como si las personas con las que yo me encuentro en el campo mañana se fueran a perder. Con esa devoción y con ese sentimiento. Y como la reforma tenemos que seguir con ese sentimiento. No vale acomodarnos a lo que se hizo y a lo que nos ha llegado hoy. Todos los días tiene que ser un día de reforma en nuestra vida. Todos los días tiene que ser un día en el que observemos cómo vivimos, cómo somos y tomemos la determinación de decir, yo tengo que cambiar. No es suficiente. No es suficiente para mi vida. No es suficiente para el campo. Necesito reformar mi vida. Que el espíritu de aquellos que comenzaron hace 500 años, que han continuado hasta el día de hoy, pueda también ser el nuestro. Vamos a reformar nuestra vida por y para el Evangelio, por y para la gloria de Dios, con estos 5 puntos como pilares de nuestra vida hacia la evangelización del mundo. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos has dado, Señor, el mensaje perfecto, nos has dado el Evangelio, que es lo único que necesitamos en nuestra vida. Que podamos no solamente comprender, sino disfrutar y aplicar el Evangelio en nuestra vida y en nuestro campo. Que podamos ser como aquellos que aún sin saber a quién se encontraban, daban la respuesta, sin importar las circunstancias, sin importar lo que recibirían. Que podamos comprender que el Evangelio es llevar tu palabra hasta el último de la tierra, disfrutar de Cristo y también así, Señor, seguir
con esa labor que tú comenzaste hace tantos años. Que podamos disfrutar sin importar la circunstancia y la motivación, Señor, de los demás, sino disfrutar solamente de aquello que tú nos has mandado. Disfruta del Evangelio y llévalo hasta el último de la tierra haciendo discípulos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.